comandante Suárez. ¿Cómo está, hombre? ¿Qué me cuenta? Muy bien, ¿no? Por aquí pendiente para poder compartir con tus amigos y nuestros compañeros y todas las personas que escuchan este programa ya tradicional porque ya hay una buena cantidad de seguidores con muy buenos comentarios. Probablemente hoy por el partido de la Selecta con México haya menos audiencia, pero imagino que posteriormente lo van a buscar, ¿verdad? Y estamos aquí pues pendientes de las preguntas, probablemente No sé compartir si con puedo muchos conocidos. el micrófono porque soy un poco distante. Ahora, Va. Perfecto, sí, ya le escuchamos mejor. Yo estaba ok, comentando un de acuerdo. poco de la historia, cómo te conocí. Realmente decirte de que las cosas buenas en el proceso de lucha se las aprendí mucho a Ramón. El imponente discurso combativo que nos levantó a la moral a la juventud, nos impulsó mucho en esta lucha. Yo contaba que Ramón Suárez, Rafael Benavides, profesor de vocación, estratega militar en la guerra y por sobre todo un calor humano. Ahí en el comité de base, Amílcar Marroquín, y ahí es donde precisamente empezamos. Y ahí está Fermín Armando Nieto, se incorpora también, o sea, bueno, efectivamente vamos a estar topándonos con el tema del partido de fútbol, pero te garantizo de que vamos a difundir precisamente el sentir de este programa y lo vamos a reproducir para que tenga el peso de la histórica experiencia que tú tienes para que nos puedas compartir. A partir de ello, Ramón, quisiera preguntarte cómo puedes contextualizar la historia de la lucha de la izquierda revolucionaria en El Salvador. Bueno, un tema bastante interesante y prácticamente en esta coyuntura tiene mucho valor histórico. Esto tiene que ver con criterios, ¿no? Porque en algunas oportunidades cuando uno expone una idea, hay personas que no están de acuerdo, pero esa es la naturaleza propia sobre todo de nosotros los revolucionarios, que siempre tenemos capacidad de analizar las cosas, tenemos opinión, tenemos experiencia y tenemos puntos de partida sobre la base de lo que vamos a decir. Pero yo quizá, eh, Raúl, antes de entrar la parte ya medular de la pregunta, quisiera aprovechar porque este es un día muy especial para nosotros, revolucionarios salvadoreños y también latinoamericanos, ¿por qué no decirlo? Este día, eh, Chapik Jorge Handal estaría cumpliendo 91 años de su carrera, de su vida entregada a la revolución universal, la revolución mundial. Porque Chapik es de los revolucionarios universales. Chapik era de la generación de los grandes luchadores sociales, de los grandes revolucionarios y de los comunistas, como Fidel, Luis Corbalán, secretario general del Partido Comunista de Chile, de luchadores sociales como Pepe Mujica, de los Montoneros, amigo contemporáneo de el resurgir de las izquierdas en América Latina, de los gobiernos democráticos, muy amigo de Hugo Chávez, del comandante eterno, muy amigo de Evo Morales, que regresa con su movimiento hacia el socialismo nuevamente al poder de Bolivia, muy amigo de Raúl, por supuesto, de Fidel, de Correa, ¿verdad? Eh,
y de los revolucionarios más connotados. Fidel era eh, una persona muy confiable, por eso creemos que es de los pocos, de las pocas personalidades universales que tiene nuestra América y el mundo. O sea, Chapik este día pues estaría cumpliendo 91 años. Nació un 13 de octubre de 1930, ¿verdad? En el siglo pasado. Y justamente nació el año en que se fundó el Partido Comunista de El Salvador. Ya conocemos la historia. Chapik se unió al proceso, la lucha revolucionaria, en el marco de la lucha por el derrocamiento del dictador Maximiliano Hernández Martínez, a la sazón de sus 14 años, estudiante de segundo curso en ese momento, lo que hoy es octavo grado, de el Colegio García Flamenco. Él se incorporó. Llegan estudiantes de la universidad a agitar el colegio y Chapik dijo, mi país está sufriendo, me levanto y me uno a esa lucha. Fue la primera pelea por la recuperación de la democracia en nuestro país. El comandante Simón fue un ejemplo, estratega político-militar, prácticamente se convirtió en el coordinador de la comandancia general con mucha credibilidad, dio muchos aportes en el proceso de la lucha armada, de la conducción política y dio muchos aportes principalmente en todo el proceso del diálogo y la negociación que llegó a callar lo posible. Ramón, y en este contexto, ¿qué nos estaría diciendo Chafik en la actual coyuntura frente al régimen que estamos viviendo? Probablemente, bueno, es su posición, ¿verdad? Lo que tú preguntas, pero yo prácticamente estoy seguro, conociendo a Chafik y su liderazgo, su fuerza, su poder de persuasión, porque era un hombre inmensamente unitario, ¿verdad? No hubiésemos llegado a la situación que estamos actualmente. Porque el frente se hubiera mantenido en la cresta de gobernar este país y hubiera iniciado un proceso de transformaciones que no lo hicimos en los dos gobiernos, que es la deuda pendiente que tiene histórica que tiene nuestro partido. ¿Verdad? No hubiéramos llegado a esta situación porque Chapik tuvo la valentía, la capacidad, la visión, la visión, ¿verdad? Porque Chapik tenía una cualidad increíble, hacía la lectura correspondiente en cada coyuntura y esa lectura le permitía a él y a nuestro partido buscar las formas adecuadas en cada momento, en cada coyuntura, para salirle al paso a la adversidad. Seguro que, en primer lugar, si Chapik no hubiese fallecido, Mauricio Funes no hubiese sido presidente, porque él no confiaba en Mauricio, lo conocía bien, no confiaba. Y Mauricio Funes fue el factor para que a nuestro partido le pusieran la etiqueta de corrupto. A nosotros nos decían terroristas, piricuacos, cualquier cantidad de epítetos, pero nunca nos habían dicho corrupto. A partir del gobierno de nuestro partido y Mauricio Funes como presidente, nos pusieron la etiqueta de corrupto. No hubiésemos llegado a esta situación, porque el liderazgo de Chapik era muy fuerte, ¿verdad? Era muy fuerte. Y todos estos compañeros que hoy andan perdidos, desorientados, haciendo componendas con los verdaderos enemigos de la revolución y con los enemigos principales y más peligrosos, no hubiera sucedido eso, ¿no? ¿Verdad? Porque Chapik tenía un gran poder de mantener la unidad en el momento adecuado. Chapik se puso a la cabeza en los 4 momentos más difíciles que habíamos pasado antes de este.
Esta crisis es la más grande y es la más grande porque no se le ha sabido dar una salida correcta. Si Chapik hubiese estado vivo, esta crisis no hubiera llegado. Chapik se puso a la cabeza del FMLN en la primera crisis después de la firma de los acuerdos de paz. Cuando Joaquín Villalobos y la dirección de la Resistencia Nacional creyeron de que la firma de los acuerdos de paz eran el triunfo de la revolución y que ya no había nada que hacer y todo el mundo debía de buscar algo diferente. Y que toda la base del FMLN que había participado en el conflicto armado había que hacerla a un lado y crear una nueva base. Se fueron a formar el Partido Demócrata, un partido con lineamiento socialdemócrata, ¿verdad? Y pereció. Ese proyecto no funcionó. Chapik estaba a la cabeza en la lucha ideológica, en la lucha de las ideas, ¿verdad? Y entonces fracasó. Joaquín Villalobos fue a parar al cesto de la basura de la historia en El Salvador, se convirtió en asesor de Álvaro Uribe, un presidente de ultraderecha de Colombia, y un presidente mexicano, no recuerdo ahorita su nombre, ¿verdad? De México, del PAN, Salinas, ¿verdad? No, Salinas de Gortari era de él era el presidente cuando se firmaron los acuerdos de paz. Felipe Calderón, Felipe Felipe Calderón, Calderón. fue un hombre del PAN y de derecha, y Joaquín Villalobos se convirtió en asesor en la parte de seguridad de Felipe Calderón y de Álvaro Uribe. O sea, evidentemente el hombre se convirtió en un derechón, un hombre de derecha. Luego aparece y surge la figura de Facundo Guardado, ¿verdad? Tratando de empujar y llevar, cuando era secretario general, a nuestro partido, llevar a nuestro partido a la socialdemocracia. Ese momento fue muy peligroso, porque el partido prácticamente se hizo dos partes iguales. Los renovadores, que era la corriente de Facundo Guardado, y ahí surgió una corriente que se llamaba la CRS, Corriente Revolucionaria y Socialista, con Chapik a la cabeza. Derrotamos a Facundo Guardado. Y no se fue como se fue Joaquín Villalobos. Lo echamos del FMLN. Lo echamos. Y Facundo Guardado fue a parar a la derecha. En un momento determinado era parte del gabinete de Arena, ¿verdad? Cuando Norman Quijano era el candidato a la presidencia. Entonces, echamos a Facundo. Después apareció la figura de un personaje claramente socialdemócrata. Él surgió y nació con la socialdemocracia. Héctor Silva, doctor de profesión, un tipo muy simpático, y también jalonó, vea, con su liderazgo al FMLN, a la socialdemocracia. Lo derrotamos, vea, lo derrotamos, totalmente derrotado. Bueno, falleció Héctor Silva, ¿verdad? Fue alcalde, fue lo máximo que logró ser con nuestro partido, ¿verdad? Y pues perdió. Luego surge una figura, ¿verdad? Que toma el nombre de un aliado, del aliado político en el transcurso del conflicto armado de nuestro partido, ¿verdad? Que era, digamos, el aliado político FDR, Frente Democrático Revolucionario. Julio Hernández se lleva 7 diputados de la bancada del FMLN, perdemos la capacidad, la llave que teníamos para todo tipo de negociación, ¿verdad? Y lo derrotamos, ahí fue a parar otra vez a la democracia cristiana, donde yo creo que había salido. O sea, hemos derrotado siempre, Raúl, estimados amigos y compañeros que nos están viendo y nos verán probablemente otro día, hemos derrotado todos los intentos de llevar a nuestro partido a la socialdemocracia o al socialcristianismo, porque este partido es revolucionario, democrático y socialista, no socialdemócrata, socialista, ¿verdad? Estas luchas se han dado justamente y siempre la razón, siempre en la lucha de las ideas salimos adelante porque este partido no surge en ningún momento de un montón de firmas y libros en canopis. Este partido surge de un inmenso movimiento social que se convierte
una parte, la parte más clara e ideologizada y más comprometida, conforma el Ejército Popular Revolucionario. O sea, no surge igual que los otros partidos. No Y se Ramón, funda, no se... una pregunta, Ramón. Tú has señalado de que si Chafik hubiese estado vivo, Mauricio Funes no hubiese sido el candidato. Pasa un siguiente Sí, gobierno donde Sánchez Serén, donde Leonel es presidente. ¿Qué señalamientos, qué observaciones le habrá hecho Chafik a Sánchez Serén en su gestión, a la luz de la es que crítica probablemente revolucionaria? no hubiera pasado lo que pasó, porque Sánchez Serén se rodeó de un montón de oportunistas, ¿verdad? De un montón de oportunistas que no lo dejaban participar, que no lo dejaban tomar decisiones. Yo estoy completamente seguro porque conozco a Sánchez Serén. Fuimos compañeros en Andes 21 de junio. Y era un hombre claro, un hombre comprometido, además de una extracción completamente humilde y muy definido. Él fue parte de la corriente revolucionaria y socialista, ¿verdad? Era de los dos líderes, ¿verdad? Y entonces yo estoy seguro que Chafik hubiera combatido todas las actitudes de oportunismo, ¿verdad? Que se dieron. Y entonces Sánchez Serén se rodeó de gente que creyó que iba a ser un equipo de apoyo, pero se convirtieron en las personas más criticadas y fueron las personas que peores decisiones y lo obligaron a estar oculto, a estar callado, ¿verdad? Entonces no pudo, lo secuestraron, ¿verdad? Sánchez Serén no pudo desarrollar probablemente ideas, ¿verdad? Y cometió el grave error de no vincularse a la base del partido y al pueblo, ¿verdad? Se hizo un intento, ¿verdad? Pero no dio resultados porque se convirtieron en cosas triviales y en cosas que eran manejadas en una forma eminentemente burocrática, ¿verdad? Si Shafik ¿Cómo, hubiera cre estado, ¿Cómo crees tú, Ramón, hubiera, sí, perdona, cómo tú crees que hubiese orientado a Medardo González en la gestión de secretario general Chafik en esa coyuntura? Porque en ese momento pareciera de que es también que el papel del partido en el gobierno siempre fue cuestionado porque se debió ausente. sí, es que lo que pasa, mira, ya nosotros teníamos un ejemplo, ya nosotros teníamos un ejemplo. La caída de la Unión Soviética a nosotros los comunistas nos marcó. ¿Cuál fue el gran error de los soviéticos? El gran error fue que el partido, el PECUS, el Partido Comunista de la Unión Soviética, se convirtió en el dirigente del Estado. O sea, habían 20 millones de militantes del PECUS que eran funcionarios públicos. Lo mismo nos pasó a nosotros en Chiquito. Casi todos los cuadros del partido se convirtieron en funcionarios públicos. Y entonces, ¿quién se encargaba de dirigir al partido? ¿Quién se encargaba de organizar el partido? ¿Quién se encargaba de educar y de sensibilizar al partido, a la juventud? Habían diputados que eran diputados, secretarios departamentales, ¿verdad? Y miembros de una comisión. ¿Cómo ibas a cumplir las tres cosas? ¿Verdad? Entonces, fue un error, o sea, el partido lo convirtió. Medardo González era secretario general del partido y era diputado. Y era diputado. ¿Cómo vas a cargar tú con una responsabilidad tan grande, de un partido tan grande como el FMLN y siendo diputado? Medardo, si es secretario nacional del partido, secretario general y que se dedique solo a eso, ¿verdad? Pero yo te he dicho ya con estas tres veces, y no lo hago por repetitivo, no lo hago repetitivamente, sino lo hago como metodología para que entendamos. El liderazgo de Chapik era muy fuerte, era muy fuerte. Es decir, no imponía, aunque tenía un carácter sumamente fuerte, pero no imponía, pero lo hacía a base de la razón, del convencimiento y de la solidaridad y de las formas fraternas. Chapik era un hombre muy claro y hacía una lectura muy objetiva del momento en que estaba, ¿verdad? Entonces, por eso es que la izquierda en este país, bajo su conducción,
tuvo un levantón y nuestro partido se convirtió en América Latina como un partido de referencia, como un partido de referencia, ¿verdad? Después de ser un movimiento armado contra insurgente, un partido armado, una fuerza armada, una fuerza político-militar, se convierte en gobierno. Entonces fuimos punto de referencia. Entonces, pero poco a poco fuimos cometiendo errores, ¿verdad? No se corrigieron, la base lo decía, cuadros lo decían, pero no se le escuchó. La Asamblea Legislativa se convirtió en un grupito, ¿verdad?, de gente con ciertos privilegios y como que era un partidito, ¿verdad?, que funcionaba independiente. Allí se movían muchos intereses, ¿verdad? Salarios buenos, ¿verdad? Ciertas condiciones, acceso a créditos, una serie de prestaciones que no tenían otras instituciones. Entonces convirtió un grupito ahí, ¿verdad? Y se fueron haciendo una serie, bueno, se aprobaron leyes por instancia de nuestros compañeros, como por ejemplo la ley de partidos políticos, que es una ley que lo que hace es golpear a un partido de izquierda y fortalecer los partidos de derecha. Partido es una ley totalmente en contra verdaderamente de un proceso democrático como el que estábamos en ese momento, ¿verdad? Entonces, yo pienso, para resumir tu pregunta, que si Chapik hubiera estado, los dos gobiernos que tuvimos, independientemente que no hubiera sido Mauricio, hubiera sido otra persona, ¿verdad? Porque acordate, Chapik, si no hubiese sido ese inmenso fraude que hizo Saca con esos 10 millones que dijo Paco Flores que más, para poder ganar las elecciones, nos metieron alrededor de 500,000 de votos fraudulentos, ¿verdad? 500,000 de votos fraudulentos. El FMLN llegó a tener alrededor de 800,000 votos, casi llegamos al millón, con Chapik a la cabeza. Después de Chapik, cualquiera pudo haber sido presidente en el FMLN porque ya había sentado un precedente. Si Chapik hubiese sido presidente, este país estuviera diferente. La izquierda estuviera diferente. No tuviéramos Y, esa situación tan compleja que tenemos ahora. y ahora quiero hacerte una pregunta en ese mismo hilo conductor. El vacío de Chafik, precisamente como tú lo señalas, desencantó o cayó en la desviación político-ideológica de varios compañeros y de grupos. ¿Por qué el vacío de Chafik Handal, el líder histórico, el referente de la izquierda, termina en la actual fragmentación y la división interna que hay en el partido, Ramón? Fíjate que la fundación del FMLN, desde la unidad que se conforma, ¿verdad? En la historia, acabamos de cumplir 41 años de habernos unido para conformar el FMLN. Se hizo en 3 momentos diferentes. Primero 3, después 4, después 5. Pero, Logan, eso fue una unidad política, no fue una unidad ideológica. ¿Verdad? Una unidad política. Así como antes hay un antecedente de unidad en el marco político electoral. Se conformó la Unión Nacional Opositora para la Lucha Política Electoral en la década de los 70. Se empezó a conformar en la década de los 60, pero se consolida esa unidad política electoral, ¿verdad?, formada por el Partido Demócrata Cristiano, el Movimiento Nacional Revolucionario y el UDN, ¿verdad? Ese era el partido legal de los comunistas en El Salvador. Esa era una unidad política para un fin, la toma del poder por la vía electoral, por la lucha política electoral. Y el FMLN se une alrededor de un proyecto. Por supuesto, ahí estuvo la mano y la cabeza de Fidel. Ya había logrado unir 3 tendencias en Nicaragua, las 3 tendencias sandinistas. Y entonces fue una unidad política, pero nunca fue una unidad ideológica. Ahí habíamos comunistas,
anticomunistas, socialdemócratas, socialcristianos, trotskistas, ¿verdad? Y entonces, pero nos unía un, un fin, luchar contra la dictadura. Nos estaban matando al pueblo desarmado, estaban masacrando a los campesinos en las zonas rurales, estaban asesinando maestros y no digamos sacerdotes en cantidad, todos los que estaban involucrados en el marco de la teología de la liberación. ¿Verdad? Entonces nos unimos, pero nunca fue una unidad ideológica, nunca fue una unidad ideológica. Aunque había unidad ideológica entre muchos militantes de diferentes organizaciones, ¿verdad? O sea, nunca hemos tenido una unidad ideológica. ¿Verdad? Al nomás firmar los acuerdos de paz, prácticamente se van dos direcciones de las 5 organizaciones, quedamos 3, ¿verdad? Quedó el PRTC, el Partido Comunista y la FPL. Los otros 2 se fueron, ¿verdad? Quedaron algunos cuadros, pero la inmensa mayoría de la dirección de los otros 2 partidos se fue, ¿verdad? Entonces, por eso es que la situación actual es un nuevo brote, digamos, de ese divisionismo. Y hoy el problema es principalmente ideológico, principalmente de rumbo, ¿verdad? Yo en esto no me pierdo, porque venimos ya lidiando con este tema desde la firme de los acuerdos de paz, ¿verdad? Y antes de convertirnos en FMLN, ¿verdad? Entonces es un problema de rumbo. Los compañeros que andan marchando, ¿verdad? Con el dinero que les proporciona la Embajada de Estados Unidos a través de intermediarios, ¿verdad? Que marchan y van abrazados con yo he visto dirigentes de ese nuevo agrupamiento del FMLN abrazado con Portillo Cuadra, de los dirigentes de ese agrupamiento, pues, ¿verdad? Una cosa en la asamblea, hacer una alianza para aprobar una ley, pero otra cosa es, ¿verdad? Andar en la calle, ¿verdad? Y si los norteamericanos quitan al presidente Bukele, creen que van a poner a uno del FMLN o le van a dar el FMLN el gobierno, se lo van a dar a la derecha, se lo van a dar a Arena, a la oligarquía, ¿verdad? No hay que ser ingenuos, pues, ¿verdad? Entonces, pero eso no es una actitud sectaria. Eh, yo no voy a ir a desfilar, ¿verdad? O aceptar dinero para mover la gente que piensa igual que nosotros y apoya nuestro planteamiento y el rumbo que nosotros queremos darle a nuestro partido, ¿verdad? Eso. ¿Verdad? Y en ese mismo sentido, Ramón, ya es público en este espacio lo ve gente que es del partido y como no es del partido. Lamentablemente la división ha aflorado. Por un lado, el grupo lo que era antes, el grupo denominado la CRS, es autodenominado ese nombre, CRS, aparentemente es el grupo de Medardo. Ellos atacan al otro grupo, que es el movimiento Chapis Vive, y los señalan como ramiristas. Y por otro lado, todos señalan, aunque no tiene mayor fuerza, el grupo de Óscar Ortiz. ¿Cómo está el mapa político ideológico en esa división actualmente del partido? Realmente existen dos posiciones definidas. Un agrupamiento que está por el reformismo, por cambiarle la cara al FMLN, el color, ¿verdad? Cambiar la bandera, ¿verdad? Y crear un FMLN o una fuerza política más potable que pueda ser perdonado o que pueda ser aceptado por el pueblo. Y por el otro lado está el agrupamiento que está definido, que es su rumbo es el socialismo, que es el compromiso del proyecto histórico por el que hemos luchado, por el que hemos vivido toda la vida, ¿verdad? Por lo que hemos peleado, por lo que hay muertos, ¿verdad? Entonces, y hay otro, como tú decías, el de Óscar Ortiz, que no es, tienen matices de diferencia,
ese es más conservador todavía, es más conservador. Incluso ya hay conversaciones por parte de ese agrupamiento, que es el más chiquito, con la embajada, ¿verdad? Entonces, son dos posiciones. Tres, con el matiz que es, al fin y al cabo, ellos llegan a la misma conclusión, pero son dos posiciones. Los socialistas, que somos los fundadores de la corriente revolucionaria y socialista, ¿verdad? Que mantenemos el rumbo, que mantenemos nuestro compromiso histórico, los principios y los valores de la revolución, ¿verdad? Y el compromiso, y el otro que quieren, bueno, la idea es socialdemócratas que humanizan el capitalismo, ¿verdad? Como esos gobiernos europeos, suecos, australianos, canadienses, ¿verdad? Que son como la imagen, como que es la versión que ellos quieren de un partido. Entonces, Pero una pregunta, Ramón, solamente para sí, aclarar, porque así como lo estás planteando, tanto los dos grupos en disputa como el grupo, por así decirlo, de Medardo, que se autodenomina Corriente Revolucionaria Socialista, y el otro grupo, Movimiento Chafik Vive, que lo relacionan como con Ramiro, ambos se afinan a decir que son revolucionarios socialistas. ¿Cuál es la diferencia de un grupo y del otro? mira, ellos se han quedado con el nombre, ellos se han El quedado con grupo el de nombre, Medardo. pero ellos son una mezcolanza. Sí. Nosotros no somos mezcolanza. Medardo era de la corriente revolucionaria socialista, pero el resto, Lorena Peña Mendoza, era de los terceristas que andaba con Gerson Martínez, Violeta Mengíbar. Son terceristas, una tercera posición que salió, que la dirigía Gerson, ¿verdad? Pero de ahí, de la CRS, solo Medardo. Norma Guevara era de tercerista, ¿verdad? O sea, no, nunca fue de la corriente revolucionaria socialista, ¿verdad? Medardo es el que han tomado el nombre, pero la claridad que tenía la CRS no es la misma. Nosotros, por eso tomamos el nombre de Chafik, porque era el principal referente de la corriente, fue la idea de él de convertir la corriente para salvar al FMLN de ser empujada a la socialdemocracia, ¿verdad? Pero además, no solamente el nombre, sino el legado de Chafik, el compromiso de Chafik. Por eso nosotros no solo creemos que tenemos la razón, perdón, sino que los hechos mismos, los hechos nos van a decir sectarios, nos van a decir cualquier cosa, ¿verdad? Pero nosotros simplemente lo que creemos es que estamos claros de lo que hay que hacer, hacia dónde tenemos que ir, ¿verdad? En este momento difícil. ¿Verdad? Tenemos trabajo de base, tenemos trabajo de base, no estamos instrumentalizando ningún sector, ellos están instrumentalizando un grupo de veteranos bastante considerable, ¿verdad? Sobre la base de sus propias necesidades, sobre la base de sus propios intereses, ¿verdad? Eso no debe de ser así. Los veteranos de guerra no podemos recibir apoyo, programas de compromiso con la embajada. No podemos, porque no te puedes comprometer, no te puedes comprometer. Y en un momento determinado, para tumbar al gobierno de Bukele, hay que hacer un frente amplio. ¿Verdad? Pero ese es un compromiso, ese es un elemento táctico, ¿verdad? Un elemento para ganar, para construir una estrategia de derrumbar el enemigo más peligroso en este momento. El enemigo más peligroso en este momento. Pero nosotros estamos completamente claros de que son dos posiciones. Dos posiciones. Fíjate, Ramón, interesante porque en redes sociales, yo te quisiera hablar de eso, el grupo de Medardo, denominado CRS, acusa al movimiento Corriente Revolucionaria Chafik Andal, además de ser ramirista, de varios elementos, entre ellos que Ramiro mantiene negocios con Bukele, primera acusación. Segunda acusación, que no existe una real beligerancia de parte del instrumento FMLN
contra Bukele. ¿Qué opinión tú das al respecto de esos señalamientos? Claro. Es que mira, se han agarrado de eso porque realmente, ¿cuál es el motivo del ataque contra Ramiro? Ramiro es un cuadro muy claro en el propósito. El prestigio que tiene Ramiro frente a los cubanos, frente a los nicas, frente a los venezolanos, frente a los chinos, vietnamitas, coreanos, no lo tiene ninguno de ellos. Porque ninguno de ellos, oí bien, ninguno de ellos tiene la capacidad de elaborar estrategia y táctica como Ramiro. Él fue realmente el creador, él fue el que diseñó todo un proyecto de desarrollo económico para obtener recursos, porque las elecciones no solo se ganan con votos, se ganan con votos, pero sobre la base de tener una fuerte inversión económica. Y Ramiro lo que hizo fue elaborar un plan de captación de recursos para poder ganar el primer gobierno del FMLN y el segundo gobierno del FMLN. Sin Ramiro, eso no hubiera sido posible. Muchas veces ellos quisieron agarrar ese tipo de contactos, pero no tenían la credibilidad ni la capacidad para poder hacerlo. Por eso atacan tanto a Ramiro, que Ramiro tiene negocios con Bukele. ¿Y por qué no lo demuestra? Repiten lo mismo que dice el imperialismo, repiten lo mismo que dice la derecha. Ahí coinciden. Como dicen, se juntan, ¿verdad?, los mismos argumentos que dice el imperio a través de la embajada y los voceros del imperio sobre Ramiro, y los mismos que dice la oligarquía y los mismos que dice Arena son los que utilizan ellos. Eso no se vale. Eso no. ¿Cómo va a ser revolucionario esa gente que están acusando y que le han llegado a dar al fiscal incluso información y vendiendo la camisa, la cabeza de Ramiro con la embajada, ¿verdad? Y Ramiro no tiene ni... ¿Vos crees que si fuera cierto que tiene todas esas cosas que le acusan, ya no lo hubieran levantado los gringos que levantaron presidentes a Noriega, ¿verdad?, si fuera narcotraficante o lavador de dólares? Si tuvieran pruebas del imperio, si tuviera pruebas la derecha, lo hubieran denunciado, ¿verdad? Ellos, ellos sí tienen responsabilidad en eso, ¿verdad? Entonces, Fíjate es que, posible que fíjate que en un programa, Ramón, de manera. en un, perdón, Ramón, en un programa en Facebook Live también estaba Domingo Santa Cruz y señalaba también como tú la crisis que hay dentro del FMLN en esta confrontación, y hacía un planteamiento de que para la salida de esta crisis era pertinente que se sentaran las cabezas, en este caso, él no lo dijo así, no dijo nombres, pero obviamente todo el mundo Sí, sabe quiénes son. sí, Pero yo sí. lanzo una pregunta: ¿por qué siempre la base, la militancia, no se empodera en un debate amplio y franco? ¿Por qué siempre debemos de estar buscando, digamos, una referencia en ese tipo, pues, y no tener ese empoderamiento? Porque pareciera ser de que la suerte se resuelve por la correlación de los grupos y no del empoderamiento de la base del partido. Claro, tenés razón en eso, pero fíjate que qué casualidad, y me ha llamado poderosamente la atención porque esta parte yo quería, la traía en mis anotaciones, de tocarla y aclararla. Se decide en el Consejo Nacional que para entrarle a buscar solución a esta crisis, que es la más grande, la más profunda, la que más nos ha golpeado, nos ha reducido a 4 diputados, ¿verdad? Entonces, se decidió en el Consejo Nacional iniciar un proceso de debate interno, ¿verdad? Y no de catarsis, sino de debate interno de las causas, qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que tenemos que corregir, cuál debe ser la elaboración de una nueva estrategia, ¿verdad?
pero sin embargo, este agrupamiento que hemos hablado, ¿verdad? Se niega y han cerrado, el mismo Óscar Ortiz como secretario general ha boicoteado el debate. Hay dos documentos ya elaborados, uno que ya se discutió en varias partes y un segundo documento que se va a discutir y en algunas partes yo he estado con agrupamientos de veteranos en el norte de San Vicente discutiendo, viendo estos documentos y debatiendo sobre el tema, ¿verdad? Pero ellos se oponen al debate. ¿Por qué y yo me pregunto, y se los he preguntado a ellos, ¿por qué se oponen al debate? En primer lugar, no tienen la suficiente formación, no tienen la suficiente argumentación para debatir. Por eso evaden, evitan el debate, boicotean el debate. Nosotros creemos que es una buena forma de aclarar las cosas y que la base escuche el planteamiento nuestro y el planteamiento de ellos. Pero a eso le temen, porque la forma de organizar, la forma de conducir de esta gente es a través de buscarle intereses, buscarle empleo, la dádiva, proponerlos, ¿verdad? Conseguirles dádivas. Entonces, ese tema es bien interesante. Y con eso me convencí yo definitivamente de que ellos no tienen la razón. Si tuvieran la razón y tuvieran argumentación, y en todas partes aparecen dos temas, el tema de Ramiro y el tema de los jóvenes de la comisión política, que no tienen capacidad, que no sirven para nada, que no hay dirección y que hay que cambiar. Hay que cambiar. ¿Y por qué los quieren cambiar? Y no estamos comprometidos con que las generaciones nuevas deben ir haciendo su experiencia. ¿Y cómo van a hacer experiencia? Si no están desarrollando, si no están desenvolviendo, ocupando un cargo en la dirección del partido. Se van a equivocar, van a cometer errores. Por supuesto que sí, nosotros los cometimos. Y con que seguimos cometiendo errores los viejos, ¿verdad? ¿Cómo no se van a equivocar los jóvenes? Tienen que aprender, pero tienen que aprender haciendo las cosas, ¿verdad? Entonces, esta parte me quedó completamente clara. Esos son los dos argumentos, porque ellos dicen que con el debate las cosas se van a poner peor y que no se va a resolver nada. Tienen temor que la base sepa verdaderamente qué es lo que hay oculto, qué es lo que hay detrás de toda esta negativa y todos estos pretextos a debatir, ¿verdad? Y la lucha de las ideas es la mejor forma de salir adelante de una crisis y un problema. Hay una repercusión que se ve dentro de la crisis del FMLN hacia afuera. Uno es el manejo del grupo parlamentario. Es muy señalado las dos facciones, los dos agrupamientos que hay, por así decirlo, dentro del grupo parlamentario. Por un lado, Nabel Belloso dirige, por otro lado está Jaime. ¿Cómo ha impactado, digamos, esta lucha política en ambos grupos en el desenvolvimiento del grupo parlamentario? Ramón. Ahí está claramente la crisis en todo el partido. Aparece en las directivas, aparece en los concejales, aparece en los delegados al Congreso, a la convención, los convencionistas, aparecen en las directivas departamentales, en la comisión política, en el Consejo Nacional y obviamente iba a aparecer en la Asamblea. Dos y dos. Dos con los reformistas y dos con el movimiento Chapí. Afortunadamente el partido tiene unos estatutos donde está contemplada prácticamente todos los problemas de las crisis por la experiencia que ya tenemos. Y establece los estatutos de que cuando en la, en la bancada, ¿verdad? En la bancada del FMLN no hay capacidad de definir quiénes van a ser los que van a conducir la fracción, establece de que es el Consejo Nacional quien debe definir. Y en este caso, como no se pudieron poner de acuerdo los cuatro, la fracción más chiquita, ni la primera ganamos 21, se fueron 7, quedamos 14, ¿verdad? Y entonces, ahí no se pudo resolver. Entonces el Consejo Nacional
definió, ¿verdad? El Consejo Nacional definió que fuera Jaime Guevara el responsable de la fracción, el jefe de fracción. O sea, que ellos no asuman, ese es un problema, pero es legítimo y es legal, porque está establecido en la ley que nos rige. Entonces, pero ahí siguen los problemas, siguen los problemas. Anabel dice una cosa y Jaime, pero el planteamiento oficial es el de Jaime, porque está reconocido en la Asamblea que él es el jefe de Estado. A mí me llama poderosamente la atención y porque tú me conoces, Ramón, y tú sabes de que yo tengo un planteamiento crítico y a mí me critican que yo soy un libre pensador, soy un tiro disparado al aire, ramirista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo en general les hago a ellos hago una crítica. Eh, Muchos, por ejemplo, del grupo de Medardo, le digo, miren, y ustedes realmente, muchos asesores, ¿le sirven al grupo parlamentario del FMLN o le sirven a un grupo? Porque lamentablemente la unidad que es tan necesaria ante la situación que estamos viviendo no se ve, sino que una disputa. Y la gente en realidad no quiere ver esa disputa, sino un enfrentamiento ante la situación tan adversa que hay. En ese sentido, Ramón, no sé si puedes bajar un poquito la cámara, Ramón, porque solo se te ve la parte esta. ¿Ok? Perfecto, perfecto. En ese sentido, Ramón, ¿por qué no ha habido la capacidad por parte del grupo parlamentario de sobreponerse? Porque todos son jóvenes, pero yo no coincido. Primero, la crítica que yo te decía, o los asesores que están ahí, que están peleándose en las plazas, le sirven a un grupo, por un lado, y por otro lado, los jóvenes en sí, porque todos los cuatro, ese grupo reducido, son jóvenes. ¿Por qué no asumen un criterio propio en empoderarse de una situación adversa que estamos teniendo? Fíjate que yo he conversado con Jaime, diputado de Morazán, que es muy joven, yo lo conozco de este rato, eh, sobre ese tema. Y él me dice claramente, Ramón, traen línea, ya, línea definida, traen en línea definida de comportarse, incluso en momentos determinados votan diferentes, votan diferentes. Incluso Anabel, lo que se conoce, y no por yo, por varias fuentes, incluso tiene mucho acercamiento con Arena, mucho acercamiento con Arena, ¿verdad? Entonces, es bien difícil poder llevar el mismo planteamiento, ¿verdad? Porque definitivamente los dos grupos, dos y dos, ¿verdad? La diputada Yusulután y Jaime en una posición, Anabel y la otra chica San Miguel con otra posición, reciben lineamiento, ¿verdad? Entonces, obviamente, ahí se nota, pues, o sea, que es un problema ideológico, es un problema ideológico. Cada uno recibe la línea del agrupamiento con quien se identifica. Ramón, No es tan y en ese fácil. sentido existe la posibilidad de unidad porque un grupo de los dos en contienda es reacio a la unidad. Ellos dicen, no vamos a hacer unidad con ellos porque representan los negocios de Ramiro, no vamos a hacer unidad con ellos. Y todo el que habla de unidad frente al régimen de Nayib Bukele, frente a una acción táctica, es señalado y es desacreditado. ¿Existe entonces la posibilidad real o viene un rompimiento? Eh, yo creo que por lo que nosotros hemos valorado, cuál ha sido su actitud y lo que han dicho en relación a la próxima convención que va a ser en diciembre, ¿verdad? Eh, ellos piensan irse, ellos piensan irse, aunque no se lleven las cuatro letras, aunque no se lleven la bandera ni el nombre, pero creo que piensan irse. Hay varios proyectos. Por ahí hay un personaje muy conocido, ¿no? Muy amigo de la embajada también,
con fuertes lazos de hace mucho tiempo, con fuerte relación de hace mucho tiempo, que anda planteando eh, un nuevo partido político, un nuevo partido político. Probablemente algunos se vayan por este lado. Eh, el nombre que le van a dar es Resistencia. Él proviene de la Resistencia nacional. Estamos hablando Y de Eugenio. entonces, pero sí, exactamente. Eugenio Chico. Es una persona que fue de los que estuvo muy cerca de Sánchez Serén, ¿verdad? Y que definitivamente asesoraron mal al presidente. Ellos son responsables, todos somos responsables, pero ellos son responsables directas de la crisis que estamos teniendo. Entonces, Eh, Mira, es muy interesante. Ramón, pareciera ser entonces de que la crisis del partido trasciende más allá. Voy a leerte, dice de que no se escucha, no se escucha, el audio lo han cortado, dicen. el Espérate, audio, el audio sí, no. y yo también estoy tratando de, Yo sí te escucho, sí. sí, fíjate qué interesante porque estamos diciendo tremendas verdades. También Brenda Murillo no se escucha, el audio, me hacen este señalamiento, no sé si pueden escribirme si el audio se está escuchando para ver qué podemos hacer. Ya se escucha, Ya se escucha, dice, ya ya se se escucha. escucha, ya se escucha. Sí. Hay varios comentarios que yo quiero leértelo para que tú reacciones. Eh, bueno, desde aquí arriba, bueno, Carolina Celedón, Jorge Elías, Will Chinchilla, ¿cómo se llama? Melvin, ajá, espérate, hay varios, muchos comentarios, madre mía. Lexi Moros te manda saludes, Brenda Murillo también, ahora sí, pero las ideas anteriores no. O sea, los clientes, dice Lexique Morinos, los clientes no necesitan debatir solo servicios laborales personales. Saludos a Rafael Valdés de Chalchuapa. Fermín Armando está acá, José Cifredo Landaverde, Irene de Paz, que es la esposa de Will Marroquín. Quiero ver, aquí había una observación, pero siempre se me corre acá, porque es importante, o ya lo borró. Bueno, reaccionando a los comentarios que se están planteando, Ramón, yo te decía de que entonces el panorama del partido todavía está en cuesta arriba, o sea, la crisis no se ha llegado a su máxima exposición, debido a que tú planteas que en diciembre, aparentemente Sí, el grupo de datos que se llama, ha asumido el nombre de la CRS, sí. estaría saliendo del partido, agudizaría la crisis, fundando otro partido que se llama Resistencia. Si no hemos visto todavía la luz al final del túnel, entonces, ¿qué tú le podrías plantear a los militantes del partido sobre esta situación que está pasando dentro del FMLN? Porque es muy importante un FMLN fortalecido en la oposición contra Bukele, pero en la actual condición el FMLN no es una real oposición. ¿Qué tú podrías decir al respecto, Ramón? Es correcto, pero yo creo que
en este momento, aunque Dagoberto Gutiérrez ha dicho lo contrario, o sea, yo no coincido con él porque para mí en este momento la lucha que está llevándose a cabo en contra de la dictadura, porque no hay absolutamente ninguna duda de que es una dictadura de nuevo tipo, pero es una dictadura. Y entonces está agrupada en el movimiento social. Y si tú ves, los partidos políticos participamos en medio del movimiento social, estudiantes, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, asociaciones, etcétera. Pero el FMLN dividido, así como estamos, es menos fuerte, porque son como dos expresiones, son como dos expresiones. Las marchas desde el 1 de mayo, una parte del partido sale de una parte, de un lugar, y otra parte sale de otro lugar. Y en todos los movimientos, en todas las movilizaciones, en todas las acciones de calle, ¿verdad? Entonces, eh, Arena mismo está golpeada. Arena no está en la problemática nuestra, porque no hay como dos agrupamientos. Es una debilidad orgánica. Me llamó poderosamente la atención que le usurparon, le quitaron a puras leguleyas. Pero en el caso nuestro es más amplia. El sistema de oposición, las banderas se han guardado. En pocos casos se sacan. Marcha con la camisa roja, ¿verdad? Pero las banderas no salen el domingo porque era el aniversario del partido. Pero yo creo de que es una táctica. ¿Verdad? En la medida que esto vaya tomando fuerza, nosotros vamos a ir midiendo fuerza también, ir sacando pecho como partido. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande en la parte orgánica, recuperando nuestros cuadros, nuestros veteranos, que se pongan de la posición correcta. Y le estamos hablando claramente qué son ellos y qué queremos. Pero nosotros, por lo menos, hasta la posición nuestra como movimiento, ¿verdad? Como tendencia revolucionaria, no vamos a ir a marchar con gente que está llamando a la intervención de los norteamericanos, con gente que va desfilando con la bandera del imperio, ¿verdad? Eh, bueno, yo he visto ya bloques en las movilizaciones de la bandera de El Salvador unida con la bandera de Estados Unidos. O sea, eh, idealistamente, tal vez los hermanos lejanos que creen que es esa, pero nosotros como partido somos antiimperialistas, somos antiimperialistas y lo mantenemos. Y somos socialistas. El socialismo es la única forma de resolver este problema. Este problema. Pero yo te digo, creo firmemente de que la historia nos va a dar la razón. Y así como derrotamos en las 4 crisis anteriores los oponentes, las cabezas que estaban eh, al frente de esto, también este nuevo agrupamiento, ¿verdad? Que cae en el mismo vacío, cae en el mismo vacío, en la misma inconsistencia. No tienen coherencia, no tienen coherencia política, no tienen coherencia. Eso te podría responder. Fíjate, Ramón, de que yo quiero hacerte una observación. Fíjate de que el programa que estamos teniendo tú y yo es una conversación muy franca, abierta, pero como tú dices, hay un elemento que hay. Tú has señalado en la anterior intervención de que la corriente de Medardo, la CRS, se opone al debate contra la corriente Chafik Handal frente a la base. Pero, ¿qué es lo que puede observarse? Por un lado,
se escuchan más los ataques de los grupos en redes sociales que planteamientos políticos e ideológicos. Pues esa es una observación que yo podría darte, porque pareciera ser de que el aparato que tiene el grupo, uno de los grupos, busca atacar y reducir al otro grupo, pero no concentrar el fuego ante la situación que se está generando. Por ejemplo, se eliminó el FODES, es cierto, hay posiciones muy particulares, no de partidos, porque también este grupo no reconoce a la dirección y a la institucionalidad del FMLN. Por un lado, o sea que realmente llama poderosamente la atención porque Medardo González, cuando era secretario general del FMLN, llamó a la unidad, llamaba a la disciplina, pero lo que hay es un grupo paralelo a las departamentales, deduciéndolo a lo que tú lo dices. Entonces, en ese sentido, Ramón, ¿qué es el proceder de la base? ¿Cómo debería de tener un criterio para poder pararse y no ser instrumentalizado por estas disputas, sino que el papel coherente a la luz del legado de Chafik Handal y de lo que representa el FMLN como antecedente histórico en los avances democráticos del país? Pues sí, es que ahí está el tema. Yo te voy a decir dos cosas concluyentes respecto a esto que acabas de plantear en la última participación que tuviste. En primer lugar, evitan el debate frente a la base porque la base se va a enterar en el mismo debate realmente qué son ellos, qué quieren, cuál es la intencionalidad y cuál es nuestro punto de vista. Lo evitan sobre todas las cosas, descalifican, desconvocan, van a decirle a la gente mentiras y lo otro, utilizan las redes, ¿verdad?, para descalificar al agrupamiento, o sea, con las cosas de Ramiro, y como Ramiro ha recibido una gran campaña en contra de parte de la derecha y de parte del imperio, entonces la gente lo oye del imperio y lo oye de los propios compañeros. Entonces, para ellos, para mucha gente de la base, mientras no les explicas y no los convences y no les definís bien cuál es la razón y el motivo por qué lo descalifican y lo atacan, ¿verdad? Entonces van a seguir creyendo. Ese es el punto en general, ¿verdad? No, ellos son ramiristas, ¿verdad? Son comunistas, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente es así. Por eso te digo, es bien difícil en este momento volver a cuestionar, ¿verdad? Pero si nosotros derrotamos esta posición reformista, muchos de los cuadros que están ahí se van a separar. Y muchos también, mucha gente de la base que cree en su bandera, cree en su partido y cree en algunos dirigentes, ¿verdad? Que no estamos manchados con nada, no estamos manchados con nada, ¿verdad? Ni en corrupción, ni nada, y que nos hemos mantenido firmes y en la misma actitud coherente de siempre. Entonces yo creo que no va a ser fácil unificarse, ¿verdad? Porque es bien difícil, pues sí, ya cuando tú estás vendiendo a un compañero, vendiendo la cabeza de un compañero a cambio de que te den los ministerios sociales, ¿verdad?, en la recomposición de un gobierno, entonces, ¿qué es lo que estás pensando? Entonces, no es en el proceso revolucionario, sino en tus intereses y en los intereses de un grupo, de un sector del partido, ¿verdad?, para regresar otra vez a ser funcionario público y a seguir haciendo dinero, etc. Entonces, son intereses personales. En ese sentido, y ya casi por ir terminando, dos ideas, Ramón. Primero, esta situación ya es pública, lo informan medios digitales, lo explota la derecha y se difunde con las tendencias. Frente a esta situación, Ramón, ¿qué se podría hacer para rescatar ante la opinión del pueblo la credibilidad? Porque el FMLN, a pesar de tener un caudal histórico y referencia de izquierda, si no cuenta con el respaldo de la gente y del pueblo, difícilmente podría sobrevivir o ejecutar su programa. ¿Cómo se puede hacer eso frente a la actual circunstancia que tú mismo has planteado? ¿Qué se podría hacer
por encima, ojo, por encima del problema que tú has planteado. Fíjate que nosotros lo que vemos que es la única solución para poder mantener el apoyo de la base del partido y el apoyo de la gente y la confianza, recuperar la confianza, es derrotarlos en el marco de la lucha de las ideas, derrotarlos en la lucha ideológica, desenmascararlos, ponerlos al descubierto, que la gente sepa lo que son capaces y con quién pueden hacer y de quién pueden recibir dinero, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es la forma más idónea que nosotros debemos de manejar el tema, ¿verdad? En la confrontación para que la gente se aclare, para que la gente llegue a la conclusión y saque su propia verdad. Pero creemos Y que esa es la frente, manera de poder. y por encima del debate necesario que siempre se hace en la izquierda, ¿cuál es el papel entonces que debería de asumir el FMLN? Y te hago la pregunta muy abierta porque mucha gente que no es del FMLN va a ver este video. ¿Cuál es el papel, el deber ser del papel del FMLN frente al régimen de Nayib Bukele en el presente? No, seguir dando la lucha contra el régimen, contra la dictadura. No solo en la denuncia, sino hechos más concretos. Debemos de pasar ya a acciones más fuertes. O sea, en la calle, pero también buscando la forma de golpear, ¿verdad? De golpear ya, eh, buscando acciones desestabilizadoras al gobierno, acciones desestabilizadoras. O sea, tenemos que ir pasando ya a un momento más, nosotros nos estamos preparando, un momento más de acciones más fuertes, acciones que puedan incidir ya en la estabilidad económica y política del régimen. Bueno, dicho de eso, muchos se van a asustar, pero la verdad es que las luchas políticas siempre tienen una repercusión económica. Y lo voy a plantear como un hilo conductor a lo que tú dices, porque las políticas gubernamentales también tienen un impacto en la economía social. En estos días, en este día precisamente, Nayib Bukele plantea que el Fondo Monetario Internacional señala un crecimiento económico cuando ha habido un gran aumento de la canasta básica y los impactos del Bitcoin, que es una divisa, una criptomoneda cambiante, también ha tenido un impacto negativo en centenares de familias. En ese sentido, Ramón, ya para ir concluyendo, primero darte las gracias por tu participación. Las verdades deben de decirse crudas y es muy positivo que se vea de esa forma. Como te agradezco esa firmeza que yo creo que es el ejemplo que nos has dado y le has dado a la militancia del partido porque son un referente histórico. Y lo bueno es que un referente histórico como vos es incómodo a las personas que tú les has señalado, porque precisamente la verdad cala hasta los huesos cuando hay mucha gente que tiene la cola pateada. Ramón, ¿cuál es tu conclusión en torno a la plática que hemos tenido? Y despedirnos, porque vamos a difundir este programa en distintas redes. Bueno, yo, en primer lugar, agradecerte la oportunidad porque yo sí creo que nosotros debemos de hablar con la verdad, decir las cosas claras, ¿verdad? Y no ocultar. Yo conozco todos esos compañeros que hoy están al otro lado desde hace muchos años. Con ellos hemos combatido juntos, organizado, hemos fraternizado, conocemos nuestra familia, nuestros hijos les dicen tíos, sus hijos me dicen tío, ¿verdad? Pero hoy estamos en posiciones diferentes, ¿verdad? Y como aquí no es una cuestión de que lo quiero, me gusta, no me gusta, sino que hay que tomar una decisión y una posición ideológica, que es lo que determina el rumbo, ¿verdad? Y hacer un llamado pues a la juventud principalmente
¿verdad? Militante y no militante, a tomar una acción beligerante en contra de este régimen. Estamos regresando increíblemente al pasado en una forma tan acelerada que cuando cada día que amanecemos ya hay menos libertades. Eso de incrementar al 100%, al doble, la Fuerza Armada está en contra de los acuerdos de paz. Por eso el señor presidente, ¿verdad? Y valdría la pena llamarle así o respetarle en su posición de presidente, descalificó en el mozote la guerra y los acuerdos de paz. En un lugar donde había una cantidad de víctimas, una incoherencia total, ¿verdad? Descalificar primero la guerra, ¿verdad? Los acuerdos de paz para ir utilizando un nuevo método. Le han quitado presupuesto a instituciones que velan por el respeto a los derechos humanos, han quitado presupuesto a la Universidad de El Salvador y lo que fue a decir en campaña fue todo lo contrario de lo que hoy he estado haciendo, ¿verdad? Y entonces, eh, que la gente empiece ya, como hay algunos sectores, a abrir los ojos y no piensen de que la solución es lo que ha hecho este gobierno de repartir dinero en efectivo, de repartir comida, y ese dinero lo vamos a pagar porque son préstamos, o sea, son préstamos. Entonces es totalmente incoherente decir que hay un crecimiento mayor que el que realmente hay, a sabiendas de que la pandemia y los capitales, una moneda virtual como moneda de curso legal, son cosas que no permiten una mayor inversión, que crean una inestabilidad y desconfianza en la gente, en los inversores, ¿verdad? Entonces, Ramón, lo que hay perdóname, pero perdona que te interrumpa. Yo te sí, voy a desentonar un poco, pero como ya estoy, misteriosamente hay problemas para leer los comentarios, además de que hubo problema del sonido, aquí te hacen a ti una pregunta. ¿Cómo ve usted sí. el tema de Honduras? JD Sal Bueno, Salazar. sí, yo lo veo que podía ser incluso una cuestión de acuerdo entre los dos presidentes. El presidente ya está en campaña, el presidente eh, eh, Hernández, ¿verdad? El presidente Hernández, vinculado por cierto al crimen organizado y al narcotráfico, ya está en campaña. Y este necesita una cortina de humo para poder hacer cosas que aún hoy conocí yo una denuncia de que están preparando una nueva captura para funcionarios del expresidente Sánchez Serén. Entonces, que puede ser una complementariedad, ¿verdad? La isla Conejo, ¿verdad? Es la disputa. Honduras la reclama. El Salvador se ha hecho eh, el de paños tibios, no ha reclamado nada, no ha dicho nada. A Honduras le conviene pelear esa isla porque con esa isla tiene derecho a entrar al Golfo. Ahorita solo Nicaragua y El Salvador, ellos no tienen derecho al Golfo, ¿verdad? Entonces, puede ser una cosa, compadre hablada, se favorece él allá en Honduras porque hay elecciones y este necesita una cortina de humo muy fuerte, ¿verdad? Para poder cubrir una serie de aspectos, ¿verdad? Que le permitan avanzar un poco y tomar un poco de respiro porque la oposición aquí va creciendo y se siente y hay gente y están desacumulando fuerza. Hay mucha gente que ya está golpeada. La reducción del poder y las libertades se han ido entrando en una profunda crisis. Yo creo que puede ser una cosa de compadre. Bueno, muchas gracias, Ramón. Agradezco tu participación. Te reitero de que ojalá no sea la última vez que estés. Yo voy a dar un salto tecnológico en estas semanas para tener una mejor plataforma y no nos puedan sorprender con algunos errores misteriosamente de la red para podernos comunicar. Ha habido, a pesar del partido de fútbol, no hemos tenido una mala audiencia. Te mandan saludos varias personas que te conocen, te agradecen, bueno, desde México, aquí hay una persona
que te manda, bueno, Mayra te manda saludes, Guadalupe Raza que está aquí, Rafael Valdés, Lexique Moros, invita a Débora, Débora, no sé si tú conoces a una tal Débora, ¿qué más? Bueno, varios que no se pueden leer, que raro que ahora varias preguntas no se pueden leer, imagínate Ramón, a alguien le está incomodando un Sí, programa de este tipo, que no tiene sí. mucha repercusión, pero bien, muchas gracias Ramón, y bueno, él es Rafael Benavides, profesor, comandante, revolucionario, comunista, humano y una persona con una tremenda vocación de decir la verdad y la firmeza, seguidor de Chafik. Y bueno, los esperamos el próximo miércoles. Y bueno, muchas gracias y ahí nos dicen cómo quedó la selecta. Abrazo, Ramón, te agradezco. Bueno, sí, a ti te agradezco la oportunidad y estamos a la orden siempre que sea las cosas que entender este fenómeno que no es tan fácil. El fenómeno de la unidad de la izquierda siempre ha sido una situación muy difícil de comprender. Abrazos fraternos